Vamos a resolver un problemita, un poco de ejercitación de sistemas de coordenadas, posición, desplazamiento, rapidez, velocidad media. Tenemos este problema en la guía de actividades, el problema 14. Dice en la figura 2, se muestra la posición de un ómnibus en distintos instantes. Cada marca representa 50 kilómetros, ¿no? Quiere decir de acá hasta acá, por ejemplo, 50, 100, 150, 200, 250, ¿no? De Buenos Aires a Dolores habría 250 kilómetros. Dice, vamos a ir haciendo los ítems para no leerlos todos. Ítem A, definir un sistema de coordenadas indicando origen y sentido positivo, ¿no? Para qué lado es los positivos y dónde es el origen. Escribir la posición del ómnibus en los instantes indicados, considerando que en T0 estamos a las 13 horas, en T1 a las 15, en T2 a las 19, en T3 a las 24, y calcular según el sistema de coordenadas elegido los siguientes casos para el ómnibus. Entonces vamos con el ítem A primero, después leemos todos los demás ítems. Sistema de referencias o sistema de coordenadas con CI, que significa las condiciones iniciales. Tenemos que plantear siempre un sistema de referencias para poder indicar para qué lado van a ser los positivos nuestros, los negativos, a qué hora empezamos, ¿no? Cuál es el tiempo final si es que lo hay. Entonces, plantear un sistema de referencia en una dimensión sería solamente hacer una recta X, ¿no? Ponemos que en Buenos Aires tenemos el 0 kilómetros, vamos a partir de Buenos Aires en este sistema elegido, recuerden que cada uno puede elegir el que quiera. Entonces ahí nuestro T0 va a estar las 13 horas en Buenos Aires a los 0 kilómetros. Y vamos a elegir positivo hacia la derecha, que es lo que comúnmente hacemos. Entonces La Plata va a estar a 50 kilómetros, Dolores a 250, desde donde pusimos el 0, ¿cierto? Y Mar del Plata a 400. Entonces para resolver el ítem B, que nos dice la distancia recorrida si partió de Buenos Aires hacia Mar del Plata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar todos los metros que recorrió si partió desde Buenos Aires y fue hacia Mar del Plata. Sea 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. ¿Sí? La distancia son todos los metros que se recorren. El ítem C nos pregunta el desplazamiento si partió desde Buenos Aires a Mar del Plata. Entonces planteamos la ecuación de desplazamiento, que era posición final menos posición inicial, y reemplazamos con los datos para ese enunciado, ¿no? Cada vez que tengamos que calcular una cosa, planteamos la ecuación que corresponde, o sea, transformamos esa palabra en una ecuación donde podamos poner los datos que tenemos para cada ítem de nuestro enunciado. En este caso, si va hacia Mar del Plata, desde Buenos Aires, la posición final es a dónde llegó y la posición inicial es de dónde partió, o sea, 400. El ítem D nos dice la distancia recorrida si partió desde Buenos Aires hacia Mar del Plata y luego volvió, o sea, fue y volvió. Si hace 400 kilómetros en ir, hace 400 en volver, o sea, van a ser 800, la suma de ida y vuelta. Después, el otro ítem que nos dice el desplazamiento, si fue desde Buenos Aires a Mar del Plata y volvió, ¿cuánto les parece que nos va a dar eso? Y 0, ¿no? Porque la posición inicial y la posición final son las mismas. Entonces, nos queda 0 como desplazamiento, ¿sí? Voy hasta allá y vuelvo, mi posición inicial y mi posición final coinciden. El ítem F empieza con la velocidad, entonces tenemos que plantear la velocidad media, la ecuación, que era desplazamiento sobre tiempo. Para cada uno de los ítems siguientes que nos pregunta la velocidad, tenemos que reemplazar por la que corresponde. Si en el primero, en el F, si va de Buenos Aires a Dolores. La velocidad, perdón, si va desde Buenos Aires a Dolores, así que nosotros tenemos que plantear el desplazamiento, posición final Dolores, posición inicial Buenos Aires, con los tiempos que corresponden, ¿no? En Dolores, fíjense que en nuestro sistema de referencia eran las 17 horas y en Buenos Aires las 13. Eso también lo reemplazamos y después sacamos la cuenta.
250, acá no son horas, ¿no? Son kilómetros. Menos 0 kilómetros, porque voy de Dolores a Buenos Aires, que están 0 kilómetros. Y el tiempo que es 17 menos 13. Hacemos esa cuenta en la calculadora y nos da. Después nos pregunta lo mismo para todos, ¿no? Distintas velocidades entre distintas posiciones. Entre Dolores y Mar del Plata, planteamos la posición final, que es Dolores, la posición inicial Mar del Plata, con sus tiempos correspondientes, y nos quedan que son 75 kilómetros por hora. Después que tenemos entre Mar del Plata y La Plata, en el H, como vamos desde La Plata, desde Mar del Plata a La Plata va primero. Recuerden que La Plata estaba al lado de Buenos Aires y Mar del Plata estaba a 400. ¿Por qué nos da negativo entonces si nosotros planteamos esto con los tiempos que teníamos correspondientes? Porque si recuerdan el sistema de referencia está viniendo en contra del sistema, ¿no? Por eso me queda negativo. Acá nos da positivo porque se mueve a favor del sistema, ¿sí? Hacia la derecha, pero en este nos queda negativo porque se mueve en contra del sistema, ¿no? Viene desde Mar del Plata a La Plata. Después cuando va de Buenos Aires a La Plata estaba a 50 kilómetros, Buenos Aires a 0, 4,54 kilómetros por hora. Después tenemos que cambiar el sistema de coordenadas elegido, o sea, la idea es que si estamos en la clase, la mitad del curso elija el sistema como lo puse yo acá, con el 0 en Buenos Aires y positivo hacia la derecha, y la otra mitad elija 0 en Mar del Plata, 0 kilómetros en Mar del Plata, y positivo hacia la izquierda. Y comparar qué nos da la velocidad en cada uno de los casos. Y con este sistema elegido totalmente opuesto a este que elegimos nosotros, nos van a dar los mismos módulos de la velocidad pero con signos opuestos, ¿sí? Porque depende de nuestro sistema de referencia. La información que se obtiene del módulo de la velocidad es la rapidez, que no tiene sentido. Eso no nos dice qué tan rápido va. La velocidad nos dice la rapidez y la dirección. O sea, el módulo no depende del sistema de coordenadas. Siempre nos va a dar lo mismo. No importa el sistema de coordenadas que elijamos, pero la dirección nos va a cambiar si elegimos otro sentido. Bueno, ¿qué información se obtiene del signo de la velocidad? ¿Depende del sistema de coordenadas? Sí, la dirección se obtiene, ¿no? El signo del sistema de la velocidad, si nos da negativo, nos está diciendo la dirección, o sea que venimos en contra de cómo pusimos el sistema positivo en este caso, por eso nos da negativo acá. Si va a favor o si va en contra del sistema de coordenadas, nos está informando, ¿no? Y depende del sistema de referencia que pongamos, ¿está bien? Después, repasamos con este ejemplo entonces lo que es el desplazamiento, la rapidez, la distancia también repasamos. No es lo mismo distancia que desplazamiento. Distancia siempre es positivo, desplazamiento puede ser negativo, positivo o cero. La velocidad media o la velocidad promedio. Las unidades de estas magnitudes, ¿sí? Esta es una unidad vectorial, por eso nos dice no solamente, acá tendríamos que insertar la dirección, ¿no? Que no la tiene. Acá la tenemos que insertar. Porque acá no la puse, pero esto tiene una dirección, ¿sí? Que en este caso va a ser en X positivo. La distancia representa todos los metros que se recorren, siempre es positiva y es una magnitud escalar. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, es una magnitud vectorial. La rapidez es el módulo de la velocidad y es una magnitud escalar. La velocidad media o velocidad promedio no es la instantánea, es una velocidad idealizada, representa la velocidad a la que debería ir un cuerpo si fuera de una posición a otra con la misma rapidez, o sea, con una rapidez constante. Es una magnitud vectorial porque nos dice la dirección, ¿no? Hacia dónde se dirige.
El signo de la velocidad depende del sistema de referencia que elegimos. Es muy importante definir el sistema de referencia porque si no, no sabemos, no podemos decir que algo está quieto, se está moviendo si no decimos con respecto a qué. Y definir las condiciones iniciales del problema también, ¿no? Bueno, si tienen consultas o dudas las pueden dejar en los comentarios.